Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Es para mí un placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que se encuentren muy bien bajo la bendición de Dios. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy bonito que titula El párrafo y los tipos de párrafo. Mi nombre es José Javier Villa Ortiz y te doy la bienvenida a esta clase. Empecemos por definir qué es el párrafo. El párrafo es una unidad mínima de un texto o el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Entonces diré, para aclarar, es la unidad mínima. ¿Ok? Es decir, un texto está dividido en párrafos y el párrafo está compuesto por oraciones. Eso simplemente quiere decir esto. Estas oraciones que aparecen dentro de un párrafo están relacionadas de manera lógica y coherente entre sí, con la finalidad de desarrollar un determinado tema o explicar un determinado tema. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por signos de puntuación. Es decir, recapitulemos un poquito. El párrafo o un texto está dividido en párrafos y el párrafo es la unidad mínima de ese texto. Dentro de un párrafo hay oraciones. Estas oraciones pueden ser principales o secundarias o también pueden ser oraciones simples u oraciones compuestas. El detalle es que aparecen oraciones dentro de un párrafo. Y para que estas oraciones puedan ser unidas y dar una unidad total a un párrafo, necesitan de signos de puntuación. ¿Ok? Eso es un párrafo entonces. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de párrafo para entender la definición que les acabo de dar. Aquí vemos un párrafo y aquí vemos un segundo párrafo. Entonces, este es un texto compuesto por dos párrafos. Recuerden que un texto está compuesto por párrafos. No sabemos la cantidad que pueda tener un texto. El único detalle es que un texto, cualquier texto, va a estar compuesto siempre por párrafos. ¿Ok? En este caso hay un texto de dos párrafos. Ahora analicemos la estructura interna. Dijimos en la definición que un texto está compuesto por párrafos. Ahí está. Y cada párrafo va a estar compuesto por oraciones. Veamos en este ejemplo. Veamos el primer párrafo. Al abrir la puerta, Harry encontró su casa revuelta. Ahí hay una primera oración. La siguiente oración dice, el detective no se sorprendió. La tercera oración dice, ya sabía que lo habían estado siguiendo. La siguiente oración, por eso decidió ingresar de manera sigilosa. Y la última oración de ese párrafo dice, quería estar prevenido en caso que el invasor siguiera allí. Muy bien, este párrafo entonces tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. 5 oraciones que están divididas por signos de puntuación. Fíjense, aparece coma, aparece un punto seguido, aparecen dos puntos y aparece un punto aparte al final del párrafo. Esos son los signos de puntuación que se emplean dentro de un párrafo. ¿Ok? Entonces, ese primer párrafo tiene 5 oraciones que están unidas y a la vez separadas por signos de puntuación, formando un párrafo total. Veamos el segundo párrafo de este texto. Oración 1. Después de recorrer todos los rincones de la vivienda, primera oración. Segunda oración. Confirmó que estaba solo. Siguiente oración. Entonces tomó el teléfono. Próxima oración. Y marcó el número del alcalde. Y la última oración dice, quería ponerlo al tanto de la situación. Aquí podemos verificar
que también existen, fíjense, oración 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez, 5 oraciones que componen este párrafo y que están unidas y separadas a la vez por signos de puntuación. Ahora voy a leerles el texto completo y verán ustedes que el texto va a tener coherencia y lógica, es decir, que se va a entender. Recuerden que los signos de puntuación se usan para que el texto tenga lógica y tenga coherencia, es decir, se entienda el mensaje. Ok. Al abrir la puerta, Harry encontró su casa revuelta. El detective no se sorprendió, ya que sabía que lo habían estado siguiendo. Por eso, decidió ingresar de manera sigilosa. Quería estar prevenido en caso que el invasor siguiera allí. Después de recorrer todos los rincones de la vivienda, confirmó que estaba solo. Entonces tomó el teléfono y marcó el número del alcalde. Quería ponerlo al tanto de la situación. Ok, este es un texto que a mí me encanta, es un fragmento de una lectura. En algún momento les daré la lectura completa, ahora disfrutemos solo de este fragmento. Aquí han podido ver entonces lo que ya atrás habíamos dicho lo que era un párrafo, o sea, habíamos definido lo que era un párrafo y aquí está su ejemplo. Esto es un párrafo, esto es un texto compuesto por dos párrafos en realidad, ¿ok? Característica número 5. Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente párrafo. Siempre, todos los párrafos van a cerrar con un punto y aparte. Solo el párrafo último va a terminar con un punto final. Es importante que cada párrafo cierre con un punto y aparte para que así tú puedas comenzar el siguiente párrafo con mayúscula. De lo contrario, no vas a poder comenzar con mayúscula porque no has cerrado la idea en el anterior párrafo. Ahora les voy a mostrar o vamos a hacer el análisis de la misma lectura que hicimos hace rato, pero en esta oportunidad vamos a identificar o vamos a aplicar las características que acabamos de ver del párrafo. La primera característica decía que el primer párrafo de todo texto debe llevar sangría. ¿Y qué es la sangría? Debajo de este número 5, ustedes pueden ver un espacio en blanco al iniciar este párrafo. Ese espacio en blanco se llama sangría y es una característica que se debe cumplir siempre cuando se escribe el primer párrafo de un texto. Ahí está la característica 1 aplicada. La segunda característica decía que todos los párrafos deben empezar con mayúscula. Fíjense, el primer párrafo dice, al abrir la puerta, al empieza con mayúscula. Y el segundo párrafo dice, después de recorrer todos los rincones, después empieza por mayúscula o con mayúscula. Si se dan cuenta, cumple la segunda característica. La tercera característica decía que un párrafo está compuesto por oraciones, ya sean oraciones simples u oraciones compuestas. El detalle es que todo párrafo tiene oraciones en su estructura. Analicemos el primer párrafo. Al abrir la puerta, Harry encontró su casa revuelta. Ahí hay una oración. La siguiente oración dice, el detective no se sorprendió. La siguiente oración, ya que sabía que lo habían estado siguiendo. La próxima oración es, por eso decidió ingresar de manera sigilosa. Y la última oración dice, quería estar prevenido en caso que el invasor siguiera allí. Si te das cuenta, ya dijimos que este párrafo tiene 5 oraciones en su interior. Y ahí las pueden apreciar ustedes. Entonces, la tercera característica está cumplida en este texto. La cuarta característica dice que todo párrafo
necesita de signos de puntuación para de alguna manera separar sus oraciones o también para trabajar la idea y que tenga lógica, que sea coherente, es decir, que el texto o lo que tú escribas se entienda. Y en estos dos párrafos podemos encontrarnos muchos signos de puntuación. Por ejemplo, al abrir la puerta, coma. Harry encontró su casa revuelta, punto seguido. El detective no se sorprendió, coma, ya que sabía que lo habían estado siguiendo, punto seguido. Por eso, coma, decidió ingresar de manera sigilosa, dos puntos. Quería estar prevenido en caso que el invasor siguiera allí, punto aparte. Y en el último párrafo al final hay un punto final. Entonces, si se pueden dar cuenta, en estos dos párrafos aparecen signos de puntuación. Finalmente, la característica número 5 de un párrafo dice que todos los párrafos deben terminar con un punto y aparte. El primer párrafo termina con un punto aparte. Quería estar prevenido en caso que el invasor siguiera allí, punto aparte. Y comienza el siguiente párrafo con una mayúscula y termina con un punto final porque ahí acaba el texto. Si se pueden dar cuenta, sí o sí se deben cumplir con esas 5 características al elaborar un párrafo. Tipos de párrafos. En este curso vamos a aprender 5 tipos de párrafos. Número 1, párrafos narrativos. Número 2, párrafos argumentativos. Número 3, párrafos expositivos. Número 4, párrafos de diálogos. Y número 5, párrafos de enumeración. A continuación vamos a detallar cada uno de estos tipos de párrafos. Tipos de párrafos. Número 1. Párrafos narrativos. ¿De qué se tratan estos párrafos? Ahora les explico. Estos párrafos cuentan, narran o presentan hechos y acciones de forma cronológica. Eso quiere decir acciones en orden, ¿ya? Cuando contamos algo, lo que hacemos es narrar en orden los hechos, y eso hacen estos párrafos llamados narrativos. ¿En qué tipo de textos podemos usar estos párrafos? En un cuento, en una novela, un mito, una biografía, una fábula, y de hecho casi todos los textos usan este tipo de párrafos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillito de párrafos narrativos. Vamos a evidenciar aquí si cumple o no cumple el requisito de los párrafos narrativos, la acción de contar. Cuando esa mujer se casó con mi hijo, comenzaron mis desgracias. Se me cayó el pelo, empecé a engordar, me quedé sin dientes. Estoy segura que es santera Wicana. Wicana es una bruja, ¿ya? Aquí vemos entonces en este párrafo que se está contando, se está narrando qué pasó con esta mamá cuando vio que su hijo se estaba casando, ¿no? Está narrando, está contando acontecimientos y lo hace en orden. Eso es lo que debe cumplir un párrafo narrativo. Eso hacen los párrafos narrativos. Relatar, contar en orden los acontecimientos. Tipos de párrafos. Número 2. Párrafos argumentativos. Estos párrafos permiten que el autor o la persona que escribe exprese sus opiniones o argumentos con el fin de convencer o disuadir a quien lee acerca de determinadas ideas o acontecimientos. En otras palabras, estos párrafos buscan convencer a alguien de que hagan algo o piensen de la misma manera que la persona que escribe. Entonces, simplemente eso buscan estos párrafos, convencerte de algo. Aquí te voy a presentar un ejemplo de párrafo argumentativo. Y dice, los antibióticos son medicamentos de uso restringido, que se restringen debido a que los patógenos que dañan el cuerpo se encuentran en permanente evolución y por efecto del mal uso de los medicamentos han provocado un crecimiento en la resistencia de los patógenos.
La contraindicación consiste en que muchas personas se automedican y los médicos se dieron cuenta muy tarde de este fenómeno, teniendo el problema de que la automedicación produjo un descontrol en la evolución y resistencia de las bacterias patógenas. Aquí en este texto, el autor busca concienciarnos de que no nos automediquemos. ¿Ya? Habla de los antibióticos y habla de la automedicación que el ser humano hace en su vida. Entonces, lo que te está diciendo básicamente es, o nos está tratando de convencer de manera indirecta, que no nos automediquemos. Así de sencillo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este párrafo tiene lenguaje de tipo formal, lenguaje científico. En otras palabras, cuando tú argumentes algo, cuando tú hagas un párrafo argumentativo, debes emplear de la misma manera un lenguaje formal, ¿ok? Un lenguaje apuntando a científico para que tu argumento tenga mayor peso y sea entendido de mejor manera. Tipos de párrafos. Número 3. Párrafos expositivos. Son párrafos que exponen definiciones y su finalidad es simplemente informarte o explicarte un hecho. No buscan convencerte, sino simplemente informarte o explicarte algo, ya sea una acción o un acontecimiento. Además, este tipo de párrafos se especializa por emplear términos científicos. Sí o sí maneja este tipo de términos porque te están dando información veraz, información real. Aquí te voy a presentar un ejemplo de párrafo expositivo. Habla del fútbol y dice así: el fútbol o fútbol, del inglés británico football, también conocido como balompié, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y algunos árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican unos 270 millones de personas. El terreno de juego es rectangular, de césped natural o artificial, con una portería o arco a cada lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del campo con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies. De ahí su nombre. En este ejemplo podemos ver que este párrafo expositivo lo que está buscando es darnos a conocer lo que es el fútbol. Está definiendo qué es el fútbol. No nos está buscando convencer de nada. Básicamente, simplemente nos está definiendo, nos está dando a conocer qué es el fútbol. Y eso hacen los párrafos expositivos. Definir, explicarte, nada más. Tipos de párrafos. Número 4. Párrafos de diálogos. Estos párrafos desarrollan la conversación o el diálogo de varios personajes o hablantes en su estructura. Se emplean generalmente en novelas y cuentos y además usan la raya como signo favorito de su estructura. ¿Listo? Entonces, estos párrafos hacen en su interior que las personas o los personajes que intervienen en su historia conversen, así de sencillo. Aquí te presento un ejemplo de párrafos de diálogos. Presta atención. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor. Avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? De los pescados. Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. En esta lectura, en este párrafo, ustedes pueden apreciar o pueden darse cuenta de que hay personas o personajes que están sosteniendo un diálogo, una conversación. También pueden verificar las rayas que son características
primordiales en este tipo de párrafos, ¿ok? Las rayas marcan los diálogos. Entonces, diremos que un párrafo de diálogos o un párrafo de diálogo permite emplear o hacer que sus personajes conversen dentro de la estructura de estos párrafos. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. El hecho de que un párrafo tenga diálogo no quiere decir que no tenga narración. Por lo tanto, un mismo párrafo puede ser narrativo y al mismo tiempo párrafo de diálogo. Fíjate que arriba en este párrafo comienza narrando la historia. Entonces, este párrafo es narrativo y dialogado, o párrafo narrativo y de diálogo, porque tiene las dos, fusiona los dos tipos de párrafos. ¿Ok? Entonces te tengo que decir que un párrafo puede cumplir o puede tener las características de otros tipos de párrafos al mismo tiempo. Tipos de párrafos. Número 5. Párrafos de enumeración. Estos párrafos establecen un orden de la información a través de la enumeración o la exposición de varios sucesos, ideas, conceptos, así como características y pasos. En otras palabras, estos párrafos se encargan de ordenar la información, poner la información en orden dentro de su estructura. Te voy a mostrar un ejemplo para que quede más claro. Aquí está el ejemplo que te voy a presentar para ilustrar los párrafos de enumeración. ¿Por qué el agua que corre no se congela? Hay tres razones fundamentales que explican este fenómeno. En primer lugar, el agua que corre contiene una mayor cantidad de aire que la que permanece estancada, lo que reduce su punto de congelación. Además, la velocidad que el agua alcanza en su recorrido tiende a romper los cristales de hielo en cuanto se forman. Por último, conviene recordar que el agua fluye debido a su energía, generalmente causada por la fuerza gravitacional o quizá por un cauce. Cuanto más fuerte sea este movimiento, mayor será la temperatura del agua. En este texto o en este párrafo, ustedes pueden verificar lo siguiente. Es un párrafo de enumeración, porque al inicio de la lectura te dice: hay tres razones fundamentales que explican el por qué el agua que corre no se congela. Ya te está indicando de que va a enumerar tres razones. En primer lugar, dice, ahí está la primera razón. Luego termina eso y dice, además, ahí está la segunda razón. Y termina diciendo, por último, y ahí aparece la tercera razón de por qué el agua que corre no se congela. Entonces, un párrafo de enumeración consiste en eso, en ordenar la información aplicando conectores de orden, nada más. En eso consiste. ¿Listo? Ahora, como les dije hace un momento, un párrafo puede tener características de más de 2 o 3 tipos de párrafos. Por ejemplo, aquí aparece una enumeración, por lo tanto este párrafo es de tipo párrafo de enumeración, pero también te está explicando por qué el agua que corre no se congela, y si te explica, también es un párrafo expositivo. Entonces diremos que este párrafo es de tipo de enumeración y expositivo al mismo tiempo. Así ustedes pueden darse cuenta que un párrafo no siempre va a pertenecer a un solo tipo de párrafo, sino puede pertenecer a 2 hasta incluso 3 tipos de párrafos. ¿Listo? Así podemos ver en este ejemplo. Muy bien, jóvenes y señoritas, hemos llegado al final del tema. Espero que esto que hemos aprendido hoy sea de mucho beneficio para ustedes en el momento en el que lleguen a la promoción, ya que es en ese curso en el que ustedes van a diseñar su proyecto, y también será en ese curso cuando necesiten aplicar este tema.
ahí van a tener que aplicar los tipos de párrafos al momento de redactar su proyecto. Habiendo dicho esto, me despido de ustedes sin antes hacerles llegar mis felicitaciones por la valentía, por la gallardía que han tenido ustedes de asumir la responsabilidad de querer continuar la materia de lenguaje de manera voluntaria. Felicidades, eso solo hacen las personas valientes. Conmigo será hasta una nueva entrega.